Recuerdo exactamente el momento en que decidí que ya no podía más. Fue un martes por la tarde, cuando él me gritaba por haber comprado el pan equivocado, pan integral en lugar de blanco, y yo me quedé ahí, parada en la cocina, sosteniendo esa bolsa como si fuera una prueba de mi incompetencia total. Pero por primera vez en 3 años, no me disculpé. No lloré. No le supliqué que me perdonara por un error tan estúpido. Solo lo miré. Y en ese silencio, en esa pausa que se sintió eterna, supe que algo había cambiado para siempre. El camino hasta ese momento había sido un descenso lento y constante hacia un lugar tan oscuro que ya no reconocía mi propia voz cuando hablaba. Había olvidado cómo se sentía no tener miedo de llegar tarde a casa, de decir algo incorrecto, de existir sin permiso. Había olvidado quién era antes de convertirme en esta versión pequeña y asustada de mí misma. Pero ese martes, sosteniendo el pan equivocado, recordé. Capítulo 1. El primer golpe. Nunca pensé que mi historia de amor comenzaría con una disculpa. Perdón por ser tan intensa, le dije a Marco la primera vez que me gritó. Habíamos estado saliendo apenas 2 meses, y yo había llegado 15 minutos tarde a nuestra cita porque mi jefa me había retenido en el trabajo. Lo encontré esperándome afuera del restaurante, caminando de un lado a otro con las manos en los bolsillos y esa expresión que pronto aprendería a temer, mandíbula tensa, ojos fríos, silencio cargado de reproche. No se trata de los 15 minutos, Lucía, me dijo cuando finalmente logré que me hablara, ya sentados en una mesa del fondo. Se trata de respeto. Si no puedes respetarme lo suficiente como para llegar a tiempo, entonces tal vez deberías replantearte si realmente quieres estar aquí. Yo había sentido como si me hubieran abofeteado. Ahí estaba este hombre hermoso, inteligente, exitoso, un arquitecto de 32 años que conducía un BMW y usaba relojes caros, diciéndome que tal vez no me quería cerca. El pánico me subió por la garganta como bilis. No es eso, había tartamudeado, extendiendo mi mano hacia la suya sobre la mesa. Lo siento mucho. Tienes razón, debería haber salido antes del trabajo. No volverá a pasar. Él había retirado su mano. Lucía, yo no soy como los otros tipos con los que has salido, me dijo, con esa voz controlada que más tarde descubriría que usaba cuando quería que me sintiera pequeña. Yo tengo estándares. Espero ciertas cosas de la mujer que está conmigo. Si no puedes cumplir con eso, mejor me lo dices ahora antes de que perdamos más tiempo. El restaurante se sintió demasiado ruidoso de repente. Las conversaciones de las otras mesas se volvieron un murmullo lejano mientras yo procesaba sus palabras. Estándares. La mujer que está conmigo. Como si yo fuera una candidata a un puesto de trabajo, no su novia. Pero en lugar de sentirme insultada, me sentí desafiada. Aquí estaba un hombre que sabía lo que quería, que no se conformaría con menos. Eso era bueno, ¿no? Eso significaba que si me quedaba, si lograba estar a la altura, sería especial. Sería elegida. Puedo hacerlo, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Quiero hacerlo. Marco sonrió entonces, esa sonrisa lenta y devastadora que hacía que me temblaran las piernas. Se inclinó hacia adelante y tomó mi mano. Eso espero, amor, murmuró, acariciando mis nudillos con el pulgar. Porque cuando algo vale la pena, uno hace sacrificios por ello. ¿No te parece? Asentí, sintiendo como el alivio me recorría el cuerpo como agua tibia. Él me quería. Solo tenía que demostrarle que yo también lo valía. Esa noche fuimos a su apartamento por primera vez. Era impecable, minimalista, cada objeto en su lugar perfecto. Me sentí fuera de lugar ahí, con mis jeans gastados y mi bolso barato. Pero cuando me besó contra la pared de su recibidor, cuando sus manos se enredaron en mi cabello y murmuró mi nombre contra mi cuello, todo lo demás dejó de importar. Vas a ser perfecta para mí, susurró mientras me desvestía despacio, como si fuera algo frágil y valioso. Mi perfecta Lucía. Y yo quise serlo. Dios, como quise serlo. No sabía entonces que perfecta para Marco significaría invisible. Capítulo 2. La primera rendición. ¿Qué te parece si cancelamos con Paula? Llevábamos 4 meses juntos cuando Marco pronunció esas palabras. Yo estaba maquillándome en el espejo de su baño, preparándome para la cena de cumpleaños de mi mejor amiga. Había estado esperando esa noche durante semanas. Hacía tiempo que no veía a Paula, y extrañaba nuestras conversaciones hasta altas horas, sus carcajadas, la forma en que me hacía sentir como si fuera la persona más divertida del mundo. Cancelar, dije, deteniéndome con el rímel a medio aplicar. Pero es su cumpleaños, Marco. Ya confirmé que iríamos.
Lo vi por el espejo, parado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Llevaba puesta esa camisa azul que hacía que sus ojos se vieran más intensos, y normalmente eso me habría distraído de cualquier conversación. Pero algo en su postura me puso nerviosa. Es que he tenido una semana terrible en el trabajo, dijo, acercándose hasta pararse detrás de mí. Sus manos se posaron en mis hombros, y yo sentí la tensión en sus dedos. Solo quiero estar contigo, en casa, sin toda esa gente. ¿Toda esa gente? Son mis amigos, Marco. Lo sé, lo sé. Sus manos comenzaron a masajear mis hombros, pero no se sentía relajante. Se sentía como una disculpa anticipada. Pero últimamente siento que nunca tenemos tiempo para nosotros. Siempre es algo, tu trabajo, tus amigas, tu familia. ¿No puedes cancelar esta vez? Solo esta vez. Me giré en la silla para mirarlo de frente. Marco, es el cumpleaños número 30 de Paula. No puedo simplemente no aparecer. Su expresión cambió. Fue sutil, pero después de 4 meses había aprendido a leer las señales, la manera en que sus ojos se endurecían, como su sonrisa se volvía forzada. Claro, dijo, dando un paso atrás. Por supuesto que Paula es más importante que yo. No es eso y lo sabes. Lo sé. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que había llegado a asociar con el inicio de una pelea. Porque desde aquí se ve como si cada vez que tengo que competir con otros por tu atención, siempre pierdo. Marco, eso no es justo. ¿Sabes que no es justo, Lucía? Que tu novio tenga que rogarte que pases tiempo con él. Que cada vez que quiero tenerte para mí solo, tengas una excusa. Las palabras me golpearon como cachetadas. No son excusas. Son compromisos. Obligaciones. ¿Obligaciones? Se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Y qué soy yo para ti? ¿Una opción? Ahí estaba otra vez esa sensación, como si el suelo se moviera bajo mis pies. La certeza de que había hecho algo mal, aunque no pudiera identificar exactamente qué. Eres mi novio, dije, pero mi voz sonó débil incluso para mí. Entonces actúa como si lo fuera. Se dio vuelta y salió del baño. Me quedé ahí sentada, mirando mi reflejo a medio maquillar. Tenía una mancha de rímel bajo el ojo izquierdo que me hacía ver como si hubiera estado llorando, aunque aún no había derramado ni una. Lo encontré en la sala, sentado en el sofá con su teléfono en las manos, ignorándome deliberadamente. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Marco. ¿Qué? ¿Estás enojado conmigo? Levantó la vista del teléfono, y por un momento su expresión se suavizó. No estoy enojado, amor. Solo estoy cansado. Cansado de sentir que no soy una prioridad en tu vida. Se acercó y me tomó las manos. Sus dedos estaban fríos. Mírame, dijo suavemente. Todo lo que quiero es tiempo contigo. Eso está tan mal. ¿Es tan terrible que quiera que mi novia prefiera estar conmigo que con cualquier otra persona? Cuando lo ponía así, sonaba romántico. Sonaba como amor. Saqué mi teléfono y le escribí a Paula. Lo siento muchísimo, pero no me siento bien. No voy a poder ir esta noche. Te amo y te compenso pronto. Marco sonrió y me besó la frente. Gracias, amor. Sabía que lo entenderías. Esa noche pedimos comida china y vimos Netflix en el sofá. Marco estuvo cariñoso, atento, divertido. Me recordó por qué me había enamorado de él en primer lugar. Pero cuando Paula me llamó al día siguiente para preguntar cómo me sentía, algo se retorció en mi estómago. Mejor, le mentí. Gracias por preguntar. ¿Estás segura de que estás bien? Sonabas rara en el mensaje. Estoy perfecta, Paul. Solo fue un virus de 24 horas. Cuando colgué, Marco me estaba mirando desde la cocina. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Todo perfecto. Esa noche me quedé despierta preguntándome cuando empecé a mentir. Capítulo 3. El aislamiento. No entiendo por qué siempre tienes que ponerte eso. Marco estaba parado frente al espejo de mi habitación, ajustándose la corbata, mientras yo terminaba de vestirme para la cena con sus padres. Me había puesto mi vestido favorito, un map dress azul marino que me quedaba perfecto y me hacía sentir segura de mí misma. O al menos, solía hacerme sentir así. ¿Qué tiene de malo?, pregunté, mirándome en el espejo del tocador. Nada, dijo, pero su tono decía lo contrario. Es solo que, es muy ajustado, ¿no te parece? Me giré para mirarlo. ¿Ajustado?
Marco, me lo he puesto 1000 veces. Exacto. Se acercó y puso sus manos en mi cintura. Tal vez es hora de que pruebes algo nuevo. Algo más apropiado. ¿Apropiado para qué? Para conocer a mis padres. Sus dedos se cerraron ligeramente en mi cintura. Lucía, mi madre es muy tradicional. No quiero que se lleve la impresión equivocada de ti. Esa palabra, equivocada, se clavó en mi pecho como una astilla. ¿Qué impresión equivocada? Marco suspiró, como si fuera agotador tener que explicarme algo tan obvio. Amor, solo quiero que vean lo especial que eres. Lo elegante, lo sofisticada. Este vestido es más para, no sé, para salir de fiesta. No para una cena familiar. Miré mi reflejo otra vez. El vestido que 5 minutos antes me parecía perfecto ahora se veía vulgar, inapropiado, como si estuviera gritando algo que no quería decir. ¿Qué me recomiendas que me ponga?, pregunté, odiándome por la pregunta. ¿Qué tal ese vestido negro que tienes? El de manga larga. Ese es elegante. El vestido negro era hermoso, pero me quedaba grande desde que había perdido peso en los últimos meses. Además, era de invierno y estábamos en pleno verano. Pero no dije nada de eso. Ok, murmuré, dirigiéndome al closet. Gracias, amor. Marco me besó la mejilla. Sabía que lo entenderías. Quiero que esta noche sea perfecta, y tú vas a ser la estrella. Mientras me cambiaba, traté de convencerme de que tenía razón. Quería causarle una buena impresión a su familia. Era importante para él, así que debería ser importante para mí también. Eso era lo que hacían las buenas novias, ¿no? Se adaptaban. La cena fue en el club de campo de sus padres. La madre de Marco, Elena, era una mujer elegante de 50 y tantos años que me saludó con una sonrisa perfecta y fría. Su padre, Roberto, era una versión mayor de Marco, mismo cabello oscuro, misma mandíbula fuerte, misma manera de ocupar el espacio como si les perteneciera. Así que tú eres Lucía, dijo Elena, evaluándome con la mirada. Marco nos ha hablado mucho de ti. Espero que cosas buenas, respondí, intentando sonar relajada. Por supuesto. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Nos contó que trabajas en marketing. Sí, en una agencia pequeña. Me gusta mucho. Qué lindo. Tomó un sorbo de su martini. Marco siempre ha sido muy ambicioso. Desde pequeño quería construir edificios que tocaran el cielo. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus planes a largo plazo? La pregunta me tomó desprevenida. Bueno, me gusta mucho lo que hago. Tal vez algún día tener mi propia agencia. Tal vez, repitió Elena, y algo en su tono me hizo sentir como si hubiera dado la respuesta equivocada. El resto de la cena transcurrió en una nebulosa de conversaciones sobre personas que no conocía, lugares donde nunca había estado, experiencias que nunca había tenido. Marco participaba con facilidad, riendo en los momentos correctos, haciendo referencias que yo no entendía. Yo asentía y sonreía, sintiéndome cada vez más pequeña. En el camino de regreso, Marco estaba eufórico. ¿Viste cómo mi madre te miraba? Le encantaste. Y mi padre quedó impresionado cuando mencionaste que habías leído ese libro sobre arquitectura sostenible. ¿En serio? No recordaba haber mencionado ningún libro. Sí, cuando hablaron sobre el proyecto del centro comercial. Fue perfecto. Yo no recordaba esa conversación tampoco, pero no dije nada. Tal vez había estado más nerviosa de lo que pensaba. Aunque, continuó Marco, y mi estómago se tensó porque ya conocía ese tono, tal vez la próxima vez podrías participar un poco más en la conversación. Estuviste muy callada. Estaba escuchando. Lo sé, amor, pero mi familia es muy sociable. Les gusta cuando la gente participa, ¿sabes? Otra crítica envuelta en un consejo. Otra manera de decirme que no había estado a la altura. La próxima vez participaré más, dije. Perfecto. Me tomó la mano y la besó. Sabía que lo entenderías. Por eso eres tan especial, Lucía. Siempre estás dispuesta a mejorar. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me quedé parada frente al espejo del baño por un largo rato. El vestido negro se veía exactamente como me sentía, grande, vacío, como si estuviera jugando a ser alguien que no era. Me pregunté cuándo había dejado de confiar en mi propio juicio sobre la ropa que me quedaba bien. Capítulo 4. La erosión. ¿Comiste? Era la primera pregunta que Marco me hacía cada vez que nos veíamos.
Al principio pensé que era dulce, que se preocupara por mí de esa manera. Ahora, 6 meses después, la pregunta me generaba una ansiedad inmediata. Sí, mentí, porque había almorzado solo una ensalada y sabía que eso no contaba para él. ¿Qué comiste? Estábamos en su apartamento. Yo había llegado directamente del trabajo, agotada después de un día particularmente difícil con un cliente imposible. Todo lo que quería era acurrucarme en el sofá con él y olvidarme del mundo por un rato. Pero Marco tenía esa expresión que había aprendido a temer, preocupación mezclada con desaprobación. Una ensalada en el trabajo y... Lucía. Me interrumpió, usando ese tono que me hacía sentir como una niña siendo regañada. Una ensalada no es comer. También tomé un yogurt en la mañana. ¿Un yogurt? Se rió, pero no había humor en el sonido. Amor, ¿tú te escuchas? Has perdido peso y no te está quedando bien. Me miré en el reflejo de la ventana. Era cierto que había perdido peso, pero yo pensaba que me veía bien. Más definida, más delgada. Mis jeans me quedaban mejor que nunca. Yo me siento bien, dije. Pero no te ves bien. Se acercó y puso sus manos en mis hombros, girándome para que lo mirara. Estás demasiado flaca. Se te notan las costillas cuando duermes. Marco, mi peso está perfectamente normal para mi estatura. ¿Según quién? ¿Según las revistas? ¿Según esas amigas tuyas que están obsesionadas con ser esqueletos? La mención de mis amigas me dolió. En los últimos meses había ido distanciándome de ellas gradualmente. Cada vez que hacíamos planes, Marco tenía una objeción. Paula era mala influencia, Carmen era dramática, Sofía era superficial. Y yo, cansada de pelear, había dejado de hacer planes. No estoy obsesionada con nada, dije. Solo he estado estresada con el trabajo y... El estrés no es excusa para no cuidarte. Sus manos se movieron a mi cintura, apretando suavemente. ¿Sabes qué vamos a hacer? Voy a cocinar para ti. Algo nutritivo, con proteína. No tienes que. Sí tengo que. Me besó la frente. Alguien tiene que cuidarte, porque claramente tú no sabes hacerlo. Mientras él cocinaba, me senté en la barra de la cocina y lo observé. Marco se movía con precisión, midiendo ingredientes, cortando verduras en cubos perfectos. Era eficiente en todo lo que hacía, y yo admiraba esa cualidad en él. Pero últimamente esa eficiencia se sentía más como control. ¿Cómo te fue en el trabajo hoy?, pregunté, tratando de cambiar el tema. Bien. Cerramos el proyecto del complejo residencial. No levantó la vista de la sartén. ¿Y tú? ¿Cómo te fue con ese cliente difícil? Me sorprendió que recordara. Mal. Rechazó la tercera propuesta. Dice que no capturamos su visión, punto. Tal vez el problema no es que no capturen su visión, dijo Marco, agregando sal a la comida. Tal vez el problema es que ustedes no saben comunicarse efectivamente. ¿Qué quieres decir? Amor, no te ofendas, pero tu jefe es un incompetente. Y tú, bueno, tú eres muy talentosa, pero a veces no sabes venderte. Cada palabra era como una pequeña puñalada. ¿Cómo que no sé venderme? Eres demasiado pasiva. Dejas que los clientes te pisoteen. En mi trabajo, si un cliente no está contento, les explico exactamente por qué están equivocados y por qué mi diseño es el mejor. Punto. Eso es diferente. Tu trabajo es diferente. El trabajo es trabajo, Lucía. Se trata de confianza, de autoridad. Y tú no proyectas ninguna de las dos. Me quedé callada, procesando sus palabras. Una parte de mí sabía que estaba siendo injusto, que no conocía los detalles de mi situación laboral. Pero otra parte, esa parte que había crecido en los últimos meses, susurraba que tal vez tenía razón. Tal vez yo era el problema. Ven a comer, dijo, sirviendo el plato. La porción era enorme, pollo, arroz, verduras. Suficiente comida para 2 personas. Marco, esto es demasiado. No, no es demasiado. Es lo que necesitas. Se sentó frente a mí con su propio plato. Quiero verte comer todo. No puedo comer todo esto. Sí puedes. Su voz se endureció ligeramente. Lucía, esto es importante para mí. Necesito saber que te estás cuidando. Comí mecánicamente, cada bocado más difícil que el anterior. Marco me observaba, asintiendo con aprobación cuando veía que seguía comiendo, frunciendo el ceño cuando disminuía el ritmo.
Así está mejor, dijo cuando terminé la mitad del plato. ¿Ves? No era tan difícil. Esa noche me fui a casa con el estómago dolorosamente lleno y una sensación extraña en el pecho. Me quedé despierta hasta tarde, mirando el techo, tratando de entender por qué sentía que algo estaba mal cuando Marcos solo quería cuidarme. Al día siguiente, cuando Paula me invitó a almorzar, le dije que ya tenía planes. La verdad era que no podía enfrentar sus preguntas, su mirada preocupada, la manera en que había empezado a estudiar mi cara cada vez que nos veíamos, como si estuviera buscando señales de algo que no podía nombrar. Era más fácil quedarse callada. Capítulo 5. La normalización. ¿Por qué siempre tienes que hacer eso? Marco me gritó tan fuerte que me encogí instintivamente, como si las palabras fueran proyectiles físicos. Estábamos en mi apartamento, él había llegado sin avisar hace una hora, y yo había cometido el error de revisar mi teléfono mientras él me contaba sobre su día. ¿Hacer qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ignorarme. Estar más pendiente de tu maldito teléfono que de mí. Solo era un mensaje de trabajo. Me importa una mierda de dónde era el mensaje. Su voz llenó todo mi pequeño apartamento, rebotando en las paredes como un eco amenazante. ¿Sabes qué? Olvídalo. Claramente no sabes lo que es el respeto básico. Se dirigió hacia la puerta, y el pánico me subió por la garganta como una marea. Marco, espera, por favor. ¿Por qué? ¿Para que me ignores otra vez? No te estaba ignorando. Lo siento, tienes razón. Debí haber puesto el teléfono en silencio. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. ¿Debiste? Sí, debí. Perdón. Lentamente, se giró hacia mí. Su expresión había cambiado de ira a algo más peligroso, decepción fría. Lucía, esto no se trata solo del teléfono. Se trata de un patrón. Llegas tarde, me ignoras, no prestas atención cuando te hablo. ¿Qué se supone que debo pensar? Que estoy aprendiendo, dije, y odiaba cómo sonaba mi voz, pequeña, suplicante. ¿Aprendiendo? Tenemos 8 meses juntos. ¿Cuánto tiempo más necesitas para aprender a ser una buena? La pregunta me golpeó como una bofetada. Una buena novia. ¿Cuándo había empezado a medirme únicamente por esos términos? Tienes razón, murmuré. Lo siento. Marco se acercó y me tomó la cara entre sus manos. Sus dedos estaban fríos. Amor, yo no quiero pelear contigo. ¿Tú crees que me gusta tener que señalarte estas cosas? Me duele, ¿sabes? Me duele que la mujer que amo no parezca importarle lo suficiente como para prestarme atención. Sí me importas. Entonces demuéstralo. Me besó suavemente, y por un momento todo se sintió normal otra vez. Demuéstramelo comportándote como si me importaras. ¿Puedes hacer eso por mí? Asentí, porque no sabía qué más hacer. Perfecto. Sonrió, esa sonrisa que solía derretirme y que ahora me daba escalofríos. ¿Sabes qué? Olvidemos esto. Vamos a empezar de nuevo. Pero esta vez, cuando yo te esté hablando, quiero tu atención completa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Di que me vas a prestar atención completa. Te voy a prestar atención completa. Y que no vas a revisar tu teléfono cuando estemos juntos. No voy a revisar mi teléfono cuando estemos juntos. Perfecto. Me acarició la mejilla. ¿Ves qué fácil es cuando cooperas? Esa noche pedimos pizza y vimos una película que él eligió. Mantuve mi teléfono en el otro extremo del sofá y le presté toda mi atención, riéndome cuando él se reía, asintiendo cuando hacía comentarios sobre los actores. Era agotador estar tan conscientemente presente, pero la alternativa, otra pelea, Cuando se fue, cerca de medianoche, revisé mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Paula preguntando si estaba bien, 2 de mi hermana y 1 de mi mamá. Los había estado esperando toda la noche, pero no había podido responder. Todo bien, le escribí a Paula. Hablamos mañana. Pero no hablamos al día siguiente, ni al siguiente. Cada vez que pensaba en llamarla, escuchaba la voz de Marco en mi cabeza. ¿Por qué siempre tienes que estar más pendiente de tu teléfono que de mí? Gradualmente, dejé de responder mensajes inmediatamente. Luego dejé de responderlos el mismo día. Después, dejé de responderlos del todo. Era más fácil no tener que explicar por qué siempre sonaba distraída, por qué siempre parecía tener prisa por colgar, por qué había dejado de hacer planes. Era más fácil desaparecer lentamente que admitir que algo estaba terriblemente mal. Una semana después,
Marco me comentó que había notado que había estado menos pendiente de mi teléfono. ¿Se siente bien? No, dijo, pasando sus dedos por mi cabello. Está realmente presente. Sin distracciones. Sí, respondí. Se siente bien. Y por un momento terrible, era verdad. Se sentía como alivio no tener que mantener todas esas relaciones, no tener que explicar constantemente dónde estaba, qué estaba haciendo, por qué había cambiado. Era más simple vivir en el mundo pequeño que Marco había construido para nosotros dos. Era más simple, hasta que dejó de serlo. Capítulo 6. El quiebre silencioso. Lucía, necesitamos hablar. Marco estaba parado en mi cocina a las 7 de la mañana, completamente vestido, mientras yo aún llevaba puesto mi pijama. Había llegado con su llave, una llave que yo no recordaba haberle dado, pero que de alguna manera tenía, y me había despertado con el sonido de la cafetera. ¿Está todo bien?, pregunté, tratando de despejarme del sueño. Eso es exactamente lo que necesitamos discutir. Su voz tenía esa calidad controlada que había aprendido a temer. Ven, siéntate. Me senté en la pequeña mesa de mi cocina, sintiéndome extrañamente como una invitada en mi propio apartamento. Marco se sirvió café y se sentó frente a mí, sin ofrecerme ninguno. He estado pensando mucho sobre nosotros, comenzó. Sobre hacia dónde vamos, sobre lo que espero de esta relación. Mi estómago se contrajo. Conversaciones que empezaban así nunca terminaban bien. Y, logré preguntar. Y creo que necesitamos hacer algunos ajustes. Tomó un sorbo de café, estudiándome por encima de la taza. Lucía, yo te amo. Pero amor no es suficiente si no hay compatibilidad real. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que llevamos 10 meses juntos y siento que todavía estás jugando a ser mi novia en lugar de realmente serlo. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Marco, yo no estoy jugando. No. Se inclinó hacia adelante. Entonces explícame por qué anoche, cuando llegué aquí, tu apartamento era un desastre. Platos sucios, ropa por todos lados, revistas tiradas en el sofá. Miré alrededor de mi cocina. Había un par de platos en el fregadero de la cena de la noche anterior y algunas revistas sobre la mesa de la sala. No me parecía un desastre, me parecía normal. He tenido mucho trabajo esta semana. Lucía, ese no es el punto. Su voz se volvió más dura. El punto es que si yo llego a tu casa después de un día difícil, espero encontrar un espacio que me dé paz. No más caos. No sabía que venías. No debería tener que avisar. Somos pareja. Tu casa debería estar siempre lista para recibirme. Algo frío se instaló en mi pecho. ¿Siempre lista? Sí, siempre. Se levantó y empezó a caminar por la cocina, como si fuera un inspector evaluando una propiedad. Mira esto, tienes café barato, no hay nada decente para desayunar, tu refrigerador tiene comida vencida. Cada crítica era como una puñalada. Ese era mi hogar, mi espacio, el único lugar donde se suponía que podía relajarme. Marco, este es mi apartamento. Exacto. Y eso es otro problema. Se detuvo y me miró directamente. Creo que ha llegado el momento de que consideremos mudarnos juntos. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como una amenaza disfrazada de propuesta romántica. ¿Mudarnos juntos? A mi apartamento, obviamente. Es más grande, está mejor ubicado, y francamente, está mejor mantenido. Regresó a la mesa y se sentó. Piénsalo, Lucía. Sería perfecto. Podrías ahorrar dinero, yo tendría a mi novia donde debe estar, y finalmente podrías aprender a ser el tipo de mujer que necesito que seas. ¿El tipo de mujer que necesitas que sea? Una mujer adulta. Una mujer que se cuida, que cuida su espacio, que entiende lo que significa estar en una relación seria. Sus ojos se suavizaron, como si estuviera haciendo una concesión. Amor, yo sé que puedes ser esa mujer. Solo necesitas la guía correcta. Me quedé callada, procesando. La idea de vivir con Marco me aterrorizaba, aunque no podía articular exactamente por qué. Vivir juntos era lo que hacían las parejas normales después de casi un año, ¿no? ¿Qué dices?, preguntó, extendiendo su mano hacia la mía. ¿Estás lista para dar ese paso? Yo necesito pensarlo. Su expresión cambió instantáneamente. ¿Pensarlo? Es una decisión grande, Marco. Necesito. ¿Qué necesitas pensar exactamente? Su voz se volvió fría. Si quieres estar conmigo o no.
Porque eso es lo que realmente estás diciendo. No, no es eso. ¿Entonces qué es? Se levantó bruscamente, haciendo que la silla chirriara contra el piso. Lucía, llevamos 10 meses juntos. 10 meses. ¿Sabes cuánto tiempo perdí yo con mi ex antes de darme cuenta de que no era la indicada? 2 años. 2 años de mi vida que no voy a recuperar. Marco, yo no soy tu ex. Tienes razón. Eres peor. Las palabras salieron como un latigazo. Porque al menos ella tenía la decencia de ser honesta sobre no querer comprometerse. Tú, en cambio, me haces creer que esto va en serio y luego me dices que necesitas pensarlo, cuando te propongo el siguiente paso natural. Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos. Por favor, no digas eso. ¿Que no diga qué? La verdad. Se acercó y se inclinó sobre mí, sus manos apoyadas en la mesa a cada lado de mi silla. Lucía, yo he sido paciente contigo. He esperado a que madures, a que te conviertas en la mujer que sé que puedes ser. Pero mi paciencia tiene límites. ¿Y si no me mudo contigo? ¿Qué pasa entonces? Marco se irguió lentamente, como un depredador que acababa de encontrar la debilidad de su presa. Entonces supongo que sabremos dónde estamos parados, ¿no? Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una vez más. Tienes una semana para decidir, Lucía. Una semana para decidir si quieres ser mi pareja de verdad o si prefieres seguir jugando a ser soltera. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave que sonó como una sentencia. Me quedé sentada en mi cocina durante 1 hora, mirando la taza de café que él había dejado a medio terminar. El silencio de mi apartamento, que antes me parecía pacífico, ahora se sentía acusatorio. ¿Realmente estaba tan desordenado? ¿Realmente era tan inadecuado? Miré los platos en el fregadero, las revistas en la mesa, la ropa que había dejado sobre la silla la noche anterior. Todo se veía diferente ahora, filtrado a través de los ojos de Marco. Todo se veía como evidencia de mi fracaso como novia, como mujer, como adulta. Pasé el resto del día limpiando obsesivamente, pero no importaba cuánto limpiara, no podía deshacerme de la sensación de que algo fundamental estaba podrido. Capítulo 7, la primera grieta. Lucía, ¿estás bien? La voz de Carmen me sobresaltó. Estaba sentada en el baño del trabajo, en el cubículo del fondo, respirando profundamente y tratando de calmar el temblor en mis manos. Habían pasado 5 días desde que Marco me había dado su ultimátum, y no había logrado dormir más de 3 horas consecutivas desde entonces. Estoy bien, mentí, pero mi voz sonó ronca y quebrada. ¿Puedo entrar? Antes de que pudiera responder, Carmen ya estaba empujando la puerta del cubículo. Su expresión cambió inmediatamente cuando me vio. Dios mío, Lucía. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Me miré en el pequeño espejo que tenía en mi bolso. Tenía ojeras profundas, los labios secos, y había perdido más peso. Me veía como un fantasma de mí misma. He tenido mucho trabajo, dije, guardando el espejo. Esto no es por trabajo. Carmen se sentó en el piso del baño frente a mí, sin importarle su falda blanca. Lucía, hace meses que no hablamos realmente. Y ahora te veo así, ¿qué está pasando? La preocupación genuina en su voz casi me quebró. Carmen había sido mi compañera de escritorio durante 2 años. Habíamos almorzado juntas todos los días, compartido historias de citas desastrosas, reído hasta llorar viendo videos estúpidos en YouTube. Pero en los últimos meses había ido construyendo muros entre nosotras, excusas y mentiras pequeñas que se habían acumulado hasta convertirse en una barrera infranqueable. No pasa nada, insistí. Su nombre en la boca de otra persona me hizo estremecer. ¿Por qué preguntas eso? Porque desde que están juntos has cambiado. Has perdido peso, casi nunca hablas de otra cosa que no sea él, dejaste de salir con nosotras. Carmen hizo una pausa. Y ahora te veo escondida en un baño, temblando como si tuvieras miedo de algo. No tengo miedo, dije, pero las palabras sonaron huecas incluso para mí. Lucía, mírame. Levanté la vista reluctantemente. Los ojos de Carmen estaban llenos de una tristeza que me partió el corazón. ¿Él te lastima? No, respondí inmediatamente. No, Carmen, no es eso. Marco nunca me ha tocado. Hay muchas maneras de lastimar a alguien. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Por un momento, consideré contarle todo, las críticas constantes,
La manera en que había ido perdiendo pedazos de mí misma, la sensación de caminar sobre cristales rotos cada vez que estaba con él. Consideré admitir que ya no sabía quién era cuando no estaba tratando de ser quien él quería que fuera. Pero entonces recordé su voz esa mañana: tienes 2 días más para decidir, Lucía. 2 días. Marco me ama, dije finalmente. Solo estamos pasando por un momento difícil. Carmen suspiró. ¿Sabes qué me dijo Paula ayer? Mi estómago se hundió. ¿Qué? Que hace 3 meses que no le devuelves las llamadas. Que está preocupada porque la última vez que te vio parecías rota. Eso no es cierto. ¿No es cierto que no le devuelves las llamadas o no es cierto que te veías rota? No respondí, porque ambas cosas eran verdad. Lucía, somos tus amigas. Te conocemos desde hace años. Y todas estamos viendo lo mismo: estás desapareciendo. No estoy desapareciendo. Estoy creciendo. Estoy aprendiendo a estar en una relación seria. ¿Una relación seria te hace sentir como si fueras menos de lo que eras antes? La pregunta me golpeó como una cachetada. ¿Cuándo había sido la última vez que me había sentido orgullosa de mí misma? ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión sin preguntarme primero qué pensaría Marco al respecto? Es complicado, murmuré. El amor no debería ser complicado de esa manera, Lucía. ¿Cómo sabes tú cómo debería ser? Nunca has tenido una relación que durara más de 6 meses. Las palabras salieron más crueles de lo que había intentado. Carmen se echó hacia atrás como si la hubiera abofeteado. Tienes razón, dijo suavemente. No sé cómo es estar en una relación larga. Pero sí sé cómo es tenerte como amiga. Y la Lucía que conozco no se escondería en un baño, temblando porque tiene que tomar una decisión sobre su propia vida. Se levantó y se sacudió la falda. Cuando estés lista para hablar de verdad, yo voy a estar aquí. Todas vamos a estar aquí. Después de que se fue, me quedé sentada en ese cubículo por otros 20 minutos. El baño estaba en silencio excepto por el goteo constante de una llave ma. Cada gota sonaba como un segundo que pasaba, como tiempo que se me escapaba. La Lucía que conozco no se escondería en un baño. ¿Pero quién era esa Lucía? Traté de recordar cómo era antes de Marco, pero era como tratar de recordar un sueño al despertar. Las imágenes eran vagas, inconsistentes. ¿Había sido más fuerte? ¿Más segura? ¿O simplemente más ingenua? Saqué mi teléfono y miré la pantalla. Tenía un mensaje de Marco de hace una hora. ¿Ya decidiste? Por primera vez en meses, no respondí inmediatamente. Por primera vez en meses, me pregunté qué pasaría si no respondía nunca. Capítulo 8. El despertar. Fue en el supermercado donde finalmente lo vi con claridad. Marco y yo estábamos comprando ingredientes para la cena cuando me detuve frente a la sección de panes. Sin pensarlo, tomé una barra de pan integral, el mismo tipo que había comprado aquella tarde que ahora me parecía de otra vida. ¿Qué haces?, me preguntó Marco, quitándome el pan de las manos y regresándolo al estante. Comprando pan. Ese no es el pan que usamos. El pan que usamos. Como si fuéramos una entidad única, como si yo hubiera perdido el derecho a tener preferencias propias. A mí me gusta el integral, dije, y algo en mi voz debe haber sonado diferente porque Marco me miró con sorpresa. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Tomé el pan otra vez. Siempre he preferido el integral. Lucía, sabes que a mí no me gusta. ¿Por qué íbamos a comprar algo que no me gusta? Y ahí estaba, la pregunta que resumía todo lo que estaba mal en nuestra relación. ¿Por qué íbamos a comprar algo que no le gustaba a él? ¿Por qué iba yo a tener una opinión diferente? ¿Por qué iba yo a existir como algo separado de él? Porque a mí sí me gusta, dije, y esta vez mi voz sonó firme. Marco se quedó callado por un momento, estudiando mi cara como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Está siendo difícil otra vez, dijo finalmente. No estoy siendo difícil. Estoy comprando el pan que me gusta. Lucía, estamos en público. Podemos no hacer una escena por algo tan estúpido como el P. Miré alrededor. Una señora mayor nos observaba disimuladamente desde la sección de lácteos. Un empleado estaba acomodando productos a unos metros de distancia. Marco tenía razón, estábamos en público. Pero yo ya no me sentía avergonzada. No estoy haciendo una escena, dije. Estoy tomando una decisión sobre el pan que quiero comer. ¿Sabes qué? Olvídalo. Marco soltó el carrito. Compra tu maldito pan integral.
Yo voy a esperarte en el auto. Se fue, dejándome sola en el pasillo con el pan en las manos y la mirada curiosa de extraños. Pero por primera vez en meses, no corrí detrás de él. Me quedé ahí, sosteniendo esa barra de pan como si fuera un trofeo. Era solo pan. Pero se sentía como una revolución. Terminé de hacer las compras sola, tomando mi tiempo, eligiendo las cosas que me gustaban a mí. Yogurt griego en lugar de yogurt regular. Manzanas rojas en lugar de verdes. Té verde en lugar de café. Cada decisión pequeña se sentía como un acto de rebeldía. Cuando llegué al auto, Marco tenía la mandíbula tensa y los nudillos blancos sobre el volante. ¿Ya terminaste con tu berrinche?, me preguntó sin mirarme. No era un berrinche. ¿Entonces qué era? Porque desde aquí se veía como una mujer adulta haciendo un escándalo por pan. Algo se rompió dentro de mí. Tal vez era el cansancio acumulado, tal vez era la conversación con Carmen, o tal vez simplemente había llegado a mi límite. Pero por primera vez en un año, no me disculpé. Marco, tú me escuchas cuando hablo. ¿Qué? Te estoy preguntando si realmente te escuchas. Porque acabas de llamarme una mujer adulta haciendo un escándalo por querer comprar el pan que prefiero. Lucía. No. Mi voz salió más fuerte de lo que había esperado. Por una vez en este año, no me interrumpas. Déjame terminar. Marco me miró como si nunca me hubiera visto antes. Llevo un año disculpándome contigo. Un año entero. Me disculpé por llegar tarde, por usar la ropa equivocada, por hablar con mis amigas, por comer muy poco, por comer demasiado, por tener opiniones diferentes a las tuyas. Me he disculpado por existir de una manera que no te conviene. Eso no es cierto. No. Saqué mi teléfono y abrí mis mensajes con él. Mira esto. Perdón por no contestar antes. Perdón por estar de mal humor. Perdón por no entender. Perdón por ser tan sensible. ¿Quieres que siga? Marco no respondió. Yo era una persona antes de conocerte, Marco. Tenía gustos, opiniones, amigas, sueños. Y en algún punto del último año, todo eso desapareció. ¿Sabes por qué? Porque maduraste. No. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Porque tú me convenciste de que todo lo que yo era estaba mal. Mi ropa estaba mal, mi apartamento estaba mal, mis amigas estaban mal, mi cuerpo estaba mal, mi trabajo estaba mal. Todo lo que yo era necesitaba ser corregido por ti. Yo nunca dije eso. No tenías que decirlo. Me lo hiciste sentir todos los días durante un año. El silencio en el auto era denso, cargado de todas las cosas que habíamos estado evitando decir. Marco tenía las manos apretadas en el volante, mirando hacia adelante. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Era una buena pregunta. ¿Ahora qué? ¿Cómo se deshacía un año de volverse invisible? ¿Cómo se recuperaba una persona que había dejado desaparecer pedazo a pedazo? Ahora voy a comer mi pan integral, dije. Y tú vas a tener que decidir si puedes vivir con eso. Esa noche, por primera vez en meses, no me quedé en el apartamento de Marco. Me fui a mi casa, a mi pequeño apartamento que él había criticado tanto, y me hice una tostada con mi pan integral. Sabía exactamente cómo recordaba. Capítulo 9. La decisión en silencio. No le dije a Marco que había tomado la decisión. No hubo una conversación dramática, no hubo ultimátums devueltos. Simplemente empecé a prepararme en silencio, como alguien que planea un escape en territorio enemigo. Primero fue mi ropa. Cada vez que iba a su apartamento, me llevaba una o dos prendas de vuelta a mi casa. La blusa que él había dicho que me quedaba demasiado ajustada. Los jeans que según él me hacían ver ordinaria. El vestido que había usado en nuestra primera cita, el mismo que me había hecho sentir hermosa hasta que él me enseñó a verlo con otros ojos. Después fueron mis libros. Los había ido llevando a casa de Marco gradualmente porque él decía que le gustaba verme leer, que me hacía ver intelectual. Pero ahora los quería de vuelta. Especialmente aquel sobre psicología que había comprado meses atrás y nunca había terminado, el que hablaba sobre patrones de relación tóxicos. Marco no notó nada al principio. Estaba demasiado ocupado siendo magnánimo después de nuestra pelea en el supermercado. Me había llamado al día siguiente para decirme que había reflexionado y que entendía que yo estaba pasando por una fase difícil. Había usado exactamente esas palabras, una fase difícil, como si fuera una adolescente rebelde en lugar de una mujer de 28 años que finalmente estaba recuperando su voz.
Sé que el último año ha sido intenso para ti, me había dicho por teléfono, con esa voz condescendiente que solía hacerme sentir culpable y agradecida al mismo tiempo. Entiendo que necesites un poco de espacio para procesar todo. Espacio para procesar. Como si el problema fuera mi incapacidad de adaptarme a sus expectativas, no las expectativas en sí mismas. Gracias, había respondido, porque ya no tenía energía para pelear. Pero Lucía, había continuado, y yo había sabido que venía él pero antes de que lo dijera. Necesito que entiendas que mi paciencia también tiene límites. No puedo esperarte para siempre. Lo entiendo. Bien. Tomemos las cosas con calma esta semana. Pero el próximo fin de semana quiero que hablemos seriamente sobre mudarnos juntos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero mientras decía que sí con la boca, ya estaba diciendo que no con cada fibra de mi ser. Durante esa semana, hice cosas que no había hecho en meses. Llamé a Paula y le dije que quería verla. Su voz al teléfono se quebró un poco cuando aceptó inmediatamente, sin preguntas, sin reproches por mi desaparición. Viernes por la noche, me preguntó. Perfecto. No le dije a Marco sobre la cena con Paula. Cuando me preguntó qué haría el viernes, le dije que tenía trabajo atrasado. Era mentira, pero ya no me sentía mal por mentirle. Había aprendido que a veces las mentiras eran actos de supervivencia. El viernes por la noche, sentada frente a Paula en nuestro restaurante favorito, un lugar pequeño y ruidoso que Marco odiaba porque decía que la comida era poco sofisticada, me di cuenta de cuánto había extrañado ser yo misma. Te ves diferente, me dijo Paula después de que pidiéramos. ¿Diferente cómo? No sé. Más, despierta. Como si hubieras estado dormida y acabaras de abrir los ojos. No podía decirle que eso era exactamente lo que había pasado. No podía explicarle cómo me había sentido despertar después de un año de estar en piloto automático, de existir únicamente en relación a Marco. He estado pensando mucho, dije en su lugar. ¿Sobre qué? Sobre quién era antes. Paula me estudió por un momento. ¿Marco sabe que estás aquí? No. ¿Por qué? La pregunta que había estado evitando durante meses finalmente encontró su camino hacia mis labios, porque sabía que no me dejaría venir. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras como una confesión. Paula no dijo nada por un largo momento, pero vi cómo su expresión cambió, como todo se acomodó en su lugar. Lucía, dijo suavemente. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que querías hacer sin preguntarle a Marco primero? Pensé en la pregunta, buscando en mi memoria. ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión puramente mía? ¿Cuándo había sido la última vez que había actuado por impulso, por deseo, por simple gusto? No me acuerdo, admití. Paula tomó mi mano por encima de la mesa. Mi amor, tú sabes que eso no es normal. Él dice que es porque estamos construyendo algo juntos. Que las parejas serias toman decisiones juntas. Las parejas serias toman decisiones importantes juntas. Como dónde vivir, cómo manejar el dinero, si quieren tener hijos. No deciden si puedes cenar con tu mejor amiga o qué pan puedes comprar. Había algo liberador en escuchar mis propios pensamientos reflejados en la voz de otra persona. No estaba loca. No estaba siendo difícil o inmadura. Estaba siendo controlada. ¿Qué voy a hacer, Paul? ¿Qué quieres hacer? Era una pregunta tan simple, pero me di cuenta de que hacía tanto tiempo que no me la hacía que había olvidado cómo se sentía querer algo por mí misma. Quiero irme, dije, y las palabras salieron como un suspiro de alivio. Quiero terminar con él. Pero tengo miedo. ¿De qué? De que tenga razón. De que sin él yo sea menos. De que nadie más me vaya a amar como él. Paula apretó mi mano más fuerte. Lucía, mírame. El amor no te hace sentir menos. El amor te hace sentir más. Más valiente, más tú misma, más libre. Si alguien te hace sentir pequeña, eso no es amor. Eso es control. Esa noche regresé a mi apartamento y me senté en mi sofá que Marco decía que era demasiado viejo, en mi sala que decía que era demasiado pequeña, y por primera vez en un año me sentí en casa. Saqué el libro de psicología como saber si estás en una relación tóxica que había estado evitando y leí hasta las 3 de la mañana. Cada página era como un espejo, reflejando patrones que había estado viviendo sin reconocer. El aislamiento gradual. La erosión de la autoestima. La normalización de la crítica constante. La culpa que me hacía sentir cuando trataba de mantener mi independencia.
Cuando Marco me llamó al día siguiente para confirmar nuestra conversación seria, le dije que sí. Iríamos a su apartamento el domingo por la tarde. Hablaríamos sobre mudarnos juntos. Pero yo ya sabía lo que le iba a decir. Ya había tomado la decisión más importante de mi vida. Iba a elegirme a mí misma. Capítulo 10. La liberación. Lucía, espero que hayas usado esta semana para pensar con claridad. Marco me recibió en la puerta de su apartamento con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estaba vestido como para una ocasión especial, camisa blanca recién planchada, pantalones de vestir, ese perfume caro que solía hacerme temblar las rodillas. Pero hoy, todo se sentía calculado, como un traje de camuflaje. He pensado mucho, respondí, entrando al apartamento que una vez me había parecido sofisticado y ahora me parecía frío como un museo. Perfecto. Siéntate, preparé algo especial. Había dispuesto la mesa de la sala con quesos, vino, pequeños bocadillos ordenados simétricamente. Todo perfecto, todo controlado, como una puesta en escena para la conversación que él había planeado tener. Me senté en el sofá, pero mantuve mi bolso en el regazo. Marco lo notó. ¿No vas a dejar tu bolso? Estoy cómoda así. ¿Algo pasó por su cara, sorpresa? Irritación, pero se recuperó rápidamente. Está bien. Se sirvió una copa de vino y me ofreció otra. ¿Vino? No, gracias. ¿Segura? Es ese Merlot que te gusta. No era el Merlot que me gustaba. Era el Merlot que él había decidido que me gustaba después de que yo dijera que prefería el Pinot Grigio. Pero no lo corregí. Ya no importaba. Estoy segura. Marco se sentó frente a mí, copa en mano, con esa sonrisa que había aprendido a desconfiar. Bueno, amor. Cuéntame. ¿Qué conclusiones sacaste esta semana? Saqué muchas conclusiones, dije, y mi voz salió más firme de lo que había esperado. Pero primero quiero hacerte una pregunta. Por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo? La sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir exactamente eso. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo? No que era mejor para nosotros, no que era lo más lógico, no que era lo que tú esperabas. ¿Qué quería yo? Marco dejó la copa sobre la mesa. Lucía, no entiendo hacia dónde va esto. Va hacia el hecho de que en un año de relación, nunca me has preguntado qué quiero yo. Eso no es cierto. No. Saqué mi teléfono y abrí las notas que había estado tomando durante la semana. Te preguntaste qué ropa debería usar para conocer a tus padres. No me preguntaste qué quería ponerme. Decidiste que deberíamos cenar cada vez que cocinabas. No me preguntaste qué se me antojaba. Planeaste nuestras vacaciones sin preguntarme a dónde quería ir. Yo planeé esas cosas porque pensé que te gustarían. No, Marco. Las planeaste porque sabías que a ti te gustarían. Se inclinó hacia adelante, con esa expresión que había visto 1000 veces antes, el ceño fruncido, los ojos entrecerrados, la boca tensa. Era su cara de voy a explicarte por qué estás equivocada. Lucía, creo que estás exagerando esto. Las parejas toman decisiones juntas. Eso es lo que hacen las personas maduras. ¿Juntas? Me levanté del sofá, sintiendo como la adrenalina me recorría las venas. ¿Cuándo hemos tomado una decisión juntas, Marco? ¿Una sola? Baja la voz. No voy a bajar la voz. Por primera vez en un año voy a hablar con mi propia voz, no con la voz que tú aprobaste para mí. Marco se puso de pie también, más alto que yo, intentando usar su presencia física para intimidarme como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, en lugar de encogerme, me erguí más. Estás siendo histérica. Y ahí está, dije, casi riéndome. La palabra. Histérica. ¿Sabes cuántas veces me has dicho eso este año? ¿Cuántas veces has invalidado lo que siento llamándome histérica, dramática, exagerada? ¿Por qué es lo que estás haciendo? No, Marco. Estoy siendo real. Por primera vez en mucho tiempo, estoy siendo real. Se pasó las manos por el cabello, ese gesto que antes me daba ternura y ahora solo me parecía manipulador. Escúchame, dijo, cambiando de táctica, suavizando la voz. Sé que hemos tenido algunos momentos difíciles. Todas las parejas los tienen. Pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia si quieres. ¿Terapia? ¿Para que un terapeuta te confirme que tengo razón?
¿Para que alguien más te diga que esto no es normal? Para que alguien neutral nos ayude a comunicarnos mejor. Marco, el problema no es la comunicación. El problema es que tú no me ves como una persona completa. Me ves como un proyecto, como algo que moldeara tu gusto. Eso no es cierto. Te amo. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Por un momento, sentí la vieja punzada en el pecho, el impulso familiar de derretirme ante esas 3 palabras. Pero esta vez, en lugar de calidez, sentí una tristeza profunda. No, Marco. No me amas. Amas la idea de mí. Amas la versión de mí que has creado en tu cabeza. Pero a mí, a la Lucía real, ni siquiera la conoces. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es verdad. Me acerqué a él, necesitando que me viera realmente por primera vez. ¿Cuál es mi color favorito, Marco? ¿Qué? Mi color favorito. Llevamos 1 año juntos. ¿Cuál es mi color favorito? Vi cómo buscaba en su memoria, cómo la confusión se extendía por su cara. El azul. ¿Te gusta el azul? No. Odio el azul. Mi color favorito es el verde bosque. Pero empecé a usar azul porque dijiste que me quedaba mejor. Lucía. ¿Cuál es mi película favorita? No sé por qué me estás preguntando. Porque quiero que entiendas algo. No sabes cuál es mi película favorita porque la primera vez que la mencioné, dijiste que era comercial y predecible. No sabes cuál es mi canción favorita porque dijiste que tengo mal gusto musical. No sabes qué sueños tengo porque cada vez que los mencionaba, me explicabas por qué no eran realistas. Marco se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Esto es ridículo. Estás armando un drama por tonterías. ¿Tonterías? La palabra salió como un grito. ¿Mis gustos son tonterías? ¿Mis sentimientos son tonterías? ¿Mi individualidad es una tontería? No dije eso. Pero es lo que has hecho. Durante 1 año entero has borrado pedacito por pedacito todo lo que me hacía ser yo. Se levantó bruscamente, y por un momento vi un destello de algo peligroso en sus ojos. Algo que me hizo retroceder instintivamente. ¿Sabes qué, Lucía? Tienes razón. Tal vez sí he tratado de mejorarte. ¿Y sabes por qué? Porque cuando te conocí eras un desastre. No sabías vestirte, no tenías ambiciones, tus amigos eran mediocres, tu apartamento era un chiquero. Yo te convertí en alguien mejor. Las palabras me golpearon como balas, pero en lugar de doler, me llenaron de una claridad feroz. Ahí está, dije, casi susurrando. Por fin dijiste la verdad. Lucía. No. Levanté la mano para detenerlo. Ya dijiste lo que realmente piensas. Que soy un proyecto de mejoramiento. Que sin ti no soy nada. No quise decir eso. Si lo quisiste decir. ¿Y sabes qué? Me alegra que por fin lo hayas dicho. Porque ahora puedo irme sin dudar. ¿Irte? Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Marco me siguió. Lucía, espera. No puedes irte así. Hablemos como adultos. Me giré hacia él una última vez. Marco, voy a decirte algo que debería haberte dicho hace meses. No quiero vivir contigo. No quiero casarme contigo. No quiero seguir siendo tu proyecto de mejoramiento. Quiero recuperar mi vida. Puede ser. Pero será mi error. Sin mí no vas a hacer nada. Sonreí, y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en su presencia en meses. Eso espero. Espero no ser nada de lo que tú querías que fuera. Espero ser todo lo que soy cuando tú no estás. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás. En el ascensor, mientras bajaba los 12 pisos hasta la calle, no lloré. No me temblaron las manos. No sentí pánico. Sentí ligereza. Afuera llovía, una lluvia suave de primavera que me mojó el cabello y la cara. Caminé hasta la esquina antes de darme cuenta de que estaba sonriendo. Sonriendo bajo la lluvia, como en una película cursi que Marco habría odiado. Saqué mi teléfono y llamé a Paula. Lucía, ¿estás bien? Estoy perfecta, dije, y por primera vez en 1 año, era completamente cierto. ¿Quieres ir por un café? Tengo mucho que contarte. Ahora. Pero está lloviendo. Lo sé. Es perfecto.
Mientras esperaba a Paula en nuestra cafetería favorita, la que Marco decía que era demasiado ruidosa, demasiado barata, demasiado ordinaria. Pedí un café con leche extra grande y me senté junto a la ventana a ver llover. Por primera vez en un año, no tenía que preguntar si estaba bien estar ahí. Por primera vez en un año, estaba exactamente donde quería estar. Por primera vez en un año, era libre.